Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Bienvenidos. Buenas tardes, estimados oyentes y videntes también por YouTube de este programa cuando se ponga accesible. Bienvenidos a un nuevo programa, el número 17 de Observatorio Internacional. Una vez más es muy grato tener en esta ocasión nuevamente como nuestro invitado a Andrés Servín, un experto en temas internacionales, América Latina y sus relaciones con el resto del mundo, con el cual ya hemos conversado en alguna otra ocasión. Lo que nos preocupaba y queríamos consultar, dialogar con él en esta oportunidad es un poco cómo ve el escenario mundial al terminar el 2021 y los escenarios de conflicto probables en el próximo año. Pero antes de arrancar, démosle la bienvenida a Andrés. Bienvenido, muchas gracias por tu amable respuesta para dialogar en esta tarde. Gracias, Marco. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en este programa y dialogar contigo, que eso es lo más rico. Intercambiamos muchas cosas que me sirven de aprendizaje después para enfocar otros temas que me parecen relevantes dentro del panorama internacional. Bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que tenemos un panorama bastante complejo en donde la tendencia es a marcar el desarrollo de un nuevo orden mundial, más que nada en términos de una nueva correlación de fuerzas en función de una bipolaridad. Yo creo que eso es una visión un poco simplista y muy heredada de la Guerra Fría. Mirar el mundo solamente a través del eje ordenador del conflicto entre Estados Unidos y China. Yo creo que el mundo realmente es multipolar, aunque quizás con distintos niveles de interacción y distinta capacidad de los actores de tener incidencia o no sobre este nuevo orden emergente. En ese sentido, yo creo que hay un concepto, el concepto de un orden multiflex, como diría Charia, en el sentido de que son muchos niveles que interactúan. Pero en esencia lo que estamos asistiendo es que hay una transición en el orden mundial y esa transición desde luego implicará nuevas formas de una reconfiguración de las relaciones de poder, pero más que nada también una búsqueda de nuevas formas de equilibrio y de estabilidad, a menos que entremos en una situación de conflicto generalizado, cosa que me imagino que nadie quiere, por lo menos de los actores principales involucrados en el sistema internacional, las grandes potencias. Entonces, en este contexto, lo que hay que sí, tenemos que estar claros que, primero, está muy claro que las tensiones y los roces que pueden llevar a un conflicto se han desplazado del ámbito atlántico principalmente al área euroasiática. Y esto ha venido acompañando el desplazamiento de la dinámica geopolítica con su concentración en el Asia-Pacífico, en este momento como gran motor de la dinámica económica del sistema internacional. Entonces, ese es un primer punto. Un segundo punto es que la gestión de Trump de por sí, pero también la polarización creciente y las dificultades y yo diría el debilitamiento de la democracia norteamericana implica que cualquier política exterior llevada por Estados Unidos con el mismo criterio quizás de hegemonía o de liderazgo del sistema internacional, dependiendo quién lo mire, va a estar en serias dificultades. Pero sin embargo va a definir cuáles van a ser los escenarios en donde pueden haber conflictos importantes. Y en este sentido, yo creo que Biden lo ha planteado con mucha claridad. America is back. América está de nuevo en el sistema internacional. Lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto va a poder reconstituir todo el tejido de alianzas y vínculos que permitían que Estados Unidos tuviera una presencia tan relevante en el sistema internacional, imponiendo generalmente una agenda en el sistema internacional. Entonces, lo que sucede en este momento es que Estados Unidos ha definido claramente como las dos grandes amenazas a sus intereses estratégicos ya no es más el terrorismo, sino que son China y Rusia. Y en este marco es que se da también
la retirada bastante desordenada de Estados Unidos de Afganistán, que deja prácticamente toda Eurasia en manos de los euroasiáticos. Es un artículo que yo escribí, Eurasia para los euroasiáticos, y si tiene alguna reminiscencia de algunas cosas que pasan en América Latina, bueno, no es la doctrina Monroe en todo caso, versión euroasiática. Perdón, Sí. has señalado ya una serie de elementos que me parecen bien interesantes y algunos discutidos. Entonces, como yo sé que a ti te encanta la teoría, te quería preguntar, ¿qué opinas de trabajos que han salido en los últimos años en el sentido de cuestionar la mera noción de hegemonía? Dicen, la hegemonía es una generalización. Hay regiones en las cuales no se necesitaba, hay regiones en las cuales no se ejercía, la situación en las diferentes geografías del mundo era muy distinta y por lo tanto esa generalización impide un análisis adecuado de la política mundial. Bueno, es por eso que yo precisaba, dije, o se habla de hegemonía o se habla de liderazgo de Estados Unidos. Eso ya es un matiz sustancialmente distinto. Pero sí creo que tiene que ver con la imposición y yo creo que el predominio del sistema liberal internacional como la manera de organizar la gobernanza global, por lo menos de lo que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, particularmente después del fin de la Guerra Fría, hasta años recientes. Y en esa forma de ordenar el sistema internacional estaba claro que el lugar preponderante no solamente lo tenía Estados Unidos, sino también sus aliados europeos, que eran los que de alguna manera eran los generadores de normas y de reglas para ese sistema internacional. Entonces, hay todo un debate sobre una transición hegemónica, que es otro tema y tiene que ver con la pregunta tuya de hegemonía. Es un debate, bueno, donde básicamente se plantea esto de la trampa de Tucídides, si sube una potencia, la otra que era dominante baja por la imposición de la que está subiendo, y esto es básicamente el proceso de transición hegemónica. Yo personalmente creo que lo que estamos viendo es mucho más complejo que una transición hegemónica, porque sí, efectivamente, tenemos el ascenso y el auge de una gran potencia como China, con una gran proyección hacia futuro y además con planes muy ambiciosos como nación hacia futuro, y por otro tenemos un debilitamiento, y no sabemos si es coyuntural o no, del sistema norteamericano, que está siendo carcomida más que nada, no tanto en términos económicos, sino políticos por dentro, por la polarización existente y la confrontación que no termina de superarse y que impide construir consensos como antes lo lograban hacer republicanos y demócratas previos a la aparición de Trump con relativa facilidad en el marco de las instituciones democráticas que existían. Entonces, este es el tema, y este es el tema que también resulta particularmente contrastante cuando vamos a lo que está aconteciendo en estos días, la cumbre sobre las democracias. Entonces, ok, las democracias, muy bien, son estas que han sido invitadas por Estados Unidos a esta cumbre. China y Rusia protestan porque no han sido invitadas, porque tienen una democracia sui generis. ¿Quién define lo que es democracia? Hasta ahora, quien definía qué es democracia era Occidente. Yo con esto no quiero avalar nada, ni de un lado ni del otro. Lo que estoy señalando es un hecho. Occidente definía qué era democracia, bueno, desde sus raíces griegas hasta todo lo que pasó con la Revolución Francesa y la Ilustración, una concepción de democracia representativa, que sin embargo, como estamos viendo en el caso de Estados Unidos, está siendo corroída por toda una serie de procesos internos. Entonces, estos dos actores, volviendo a la bipolaridad, bueno, se enfrentan quizás con sistemas políticos distintos y con expectativas de desarrollo de un capitalismo, vamos a estar claros, en un caso un capitalismo más capitalismo y el otro en un caso el con mayor Estado. De Estado, claro. Y después está también en el medio los capitalismos de amigos, tipo Rusia, en fin. Pero aquí no hay mucho espacio para estar hablando de modelos
a la vieja, en función de las discusiones del siglo XIX y del siglo XX, de modelos socialistas de desarrollo, porque evidentemente lo que tenemos es otro tipo de fenómeno que no sé bien cómo terminar de entender, porque además hay toda una serie de peculiaridades culturales de lo que es la civilización china y cómo incide sobre la emergencia de este modelo, ¿no? Ujú. Entonces, cuando Ve- nosotros... ujú. Sí, Sí, adelante. no, dentro de lo que tú acabas de decir también hay un supuesto implícito que también ha sido cuestionado por algunos autores y en particular nosotros ahora tenemos una profesora visitante coreana, histórica, una historiadora que está trabajando los temas de Asia, del regionalismo, de la cooperación y el conflicto en Asia, y vamos a terminar con otro curso sobre el modelo de desarrollo coreano. Escuchándole a ella, que ella es de formación norteamericana y británica, pero que ejerce, digamos, trabaja en Corea. Ella nos dice, por ejemplo, que es una construcción occidental, esto de ver a China como un país con una ambición verdaderamente global, que ni en la región asiática, ni con la Belt and Road Initiative, o sea, con la nueva franja de la seda, ni mucho menos con su política de expansión en el mar del sur del Asia, logra generar mínimas apoyos en la región. Y entonces, como que no se está planteando, al menos por el momento, un rol global completo. Y si Bueno, eso decimos de China, sí. en el caso de Rusia la cosa es peor, pero comencemos con China. Bueno, yo creo que es un tema de percepciones, es decir, percepciones mucho más permeables a una comprensión de lo que es la cultura china, especialmente entre sus vecinos, ya sea porque han experimentado por la interacción y la cooperación o porque lo han experimentado a través del conflicto, son percepciones diferenciadas de la lejanía que impone estar en Occidente, sea en Ujú, Estados Unidos o en Europa. Pero lo cierto es que más allá de que no logre, y esto es un elemento importante en el crecimiento y proyección global de China a futuro, más allá de que no logre estructurar una base de apoyo multilateral a nivel mundial, porque China de alguna manera funciona por sí misma, no tiene aliados claramente identificados, ujú, lo que sí tiene es socios en el marco de la nueva ruta de la seda eventualmente y en el marco de los programas financieros que ha ido desarrollando como parte de su cooptación de parte de la gobernanza global financiera, ¿no? El ujú. Banco de Inversión e Infraestructura, el Banco Asiático de Inversión y Estructura, el Banco de la misma franja, el Banco de los BRICS. Bueno, todos esos son instrumentos que ha ido generando China, en donde además no solo tiene un control relativo de estos instrumentos financieros, sino que además ha penetrado los mecanismos financieros de Occidente, desde Así es. el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Lo más curioso, el Banco Interamericano de Desarrollo es uno de los socios principales. Entonces, Ujú, bueno, aquí hay una estrategia que yo creo que sí es importante. Yo no sé si es una estrategia imperial a largo plazo o no, pero es una estrategia muy clara de reconfigurar el sistema internacional ajustándolo a las expectativas chinas. Eso yo creo ujú. que en eso Beijing está muy claro. No sé si significa una nueva forma de imperialismo, pero aquí ya viene otro tema, y es si nosotros justamente estamos terminando un estudio sobre la literatura existente sobre las relaciones China-América Latina, que por cierto te agradezco nuevamente, está mencionado en el estudio Muchas gracias. por haberme dado una cantidad de información importante, en donde gran parte de la discusión en América Latina, y es muy curioso, inclusive de gente muy, digamos, muy de izquierda, plantea una nueva relación de centro-periferia entre América Ujú, Latina y China, así es. con todo lo que eso implica de negativo y distintos aspectos que no voy a entrar a analizar aquí porque no es el tema de discusión nuestro hoy. Pero entonces, esto es lo que hace pensar que China, de alguna manera, se va a ir proyectando como un gran actor, una gran potencia que subsume ciertos mecanismos de la gobernanza global que
de alguna manera penetra o infiltra o controla otros mecanismos y que de alguna manera también incorpora a toda una serie de socios a través de mecanismos comerciales, financieros, desarrollo de infraestructura, etcétera, etcétera, para organizar y desarrollar este gran proyecto que apunta al sueño chino de recuperar lo que era China hace 1000 años, ¿no? Ujú. Entonces ahí vendría la pregunta que nos motiva hoy día. O sea, ¿tú crees que esa proyección regional y global, como la está planeando China, puede concretarse sin derivar en conflictos ni en el estrecho de Taiwán, ni en el estrecho de Malaca, ni en el mar del sur de China con los islotes y esas plataformas artificiales que ha creado? Bueno, En el ahí próximo año al menos, ¿no crees tú que haya posibilidades de una conflictividad? No, no creo generalizada, pero focalizada. yo personalmente creo que el epicentro de cualquier conflicto futuro a nivel global va a ser justamente el Indo-Pacífico. Es la El zona Indo-Pacífico. del Entonces, tú darías Indo-Pacífico. mucho más peso al AUKUS Sí, y al Quad. sí, no es que yo les daría más peso, es que hay una narrativa impuesta por el AUKUS, el Quad, la iniciativa de un Indo-Pacífico libre y abierto, que es una narrativa que replantea la noción misma de Asia-Pacífico. Así es, Antes hablábamos del Asia-Pacífico, ahora estamos hablando del Indo-Pacífico. ¿Por así qué es. la replantea? Porque otro de los escenarios en donde se puede desarrollar un conflicto es el Océano Índico. Ajá. Y Pero la hay una cuestión simple, o sea, la derrota catastrófica, gracias al cielo que ha tenido el presidente indio con la resistencia de los campesinos hindúes que pararon semejante reforma absolutamente neoliberal que quiso durante un año se han movilizado y lograron dar al traste. Y en los niveles de pobreza que persisten todavía en India, no hacen de India, como diría Mao, un tigre de papel. yo diría que más que un tigre de papel es un gigante dormido, que no Ujú. ha terminado de despertar. Y no ha terminado de despertar tanto por toda una serie de circunstancias como las que mencionabas de carácter interno, dado que desde el punto de vista demográfico y territorial es un actor importante en el sistema internacional, pero también porque no ha terminado de definir una política exterior con claridad. Es decir, tiene Ujú, el legado del movimiento de no alineado, ¿no? ujú. Que siempre permitía una cierta ambigüedad durante la Guerra Fría. Y ahora no hay una definición muy clara con quién juega sus cartas. Voy a dar dos datos. Por un lado, es parte del Quad, es parte de la iniciativa por un Indo-Pacífico libre y abierto, y desde luego tiene una interrelación muy importante con Estados Unidos y con los demás miembros del Quad, Japón en particular, con los cuales está desarrollando programas de cooperación en África conjuntamente, por ejemplo. Pero por otro lado, no nos olvidemos que en el mismo, el día anterior a la reunión entre Biden y Putin, Putin estaba en la India de visita para restituir los lazos históricos Que ha de, tenido. muy estrechos, por cierto, entre Rusia y la India, en el marco, además, paradójicamente, de una confrontación entre India y China, en donde Rusia por el momento venía ubicada del lado de China por la creciente alianza estratégica que han venido desarrollando. Pero yo creo que Rusia también, por eso yo insisto que el mundo tiene una complejidad que no se limita a Así decir, es. de un lado están los buenos, del otro lado los malos, esto es blanco, esto es negro. Hay muchas cosas que hay que analizar con mucho detalle y en este caso, y yo me remito a una cosa que dijo en su momento cuando era ministro de Relaciones Exteriores, después fue primer ministro, Evgeny Primakov en Rusia en la década del 90, él dijo que la clave para la comprensión de Eurasia es la dinámica de un triángulo estratégico constituido por China, Rusia e India. Y cómo se Ujú. desarrolla esa dinámica, ahí va a estar la capacidad de que Eurasia sea un actor que prevalezca en última instancia por encima del área atlántica. Ujú. Ahora, en tus análisis tú pones énfasis en los temas básicamente geopolíticos y de seguridad, pero tú crees entonces, para cerrar lo del Asia, que esa reconstitución de las cadenas globales de valor, tanto como resultado de la guerra comercial, que era guerra
de sucesión hegemónica, como dicen algunos, entre Trump y China, o entre Estados Unidos y China, como por los impactos de la pandemia, de estas crisis logísticas, de esta constatación de varios países de Occidente, europeos fundamentalmente, y de los propios Estados Unidos, de su elevada dependencia del abastecimiento chino de productos claves. ¿Crees tú que va a jugar algún rol en la conflictividad en el Asia o en el Indo-Pacífico este proceso más bien de tipo económico, comercial y tecnológico? Yo creo que más bien va a jugar en la región, en el Asia-Pacífico, va a jugar un rol más bien apaciguador. ¿Por qué? Porque hay una interdependencia económica tan grande que inclusive en el marco del conflicto fronterizo entre India y China, el planteamiento de China de desacoplarse de la relación con China, el planteamiento de India de desacoplarse de la relación con China se hace extremadamente difícil. Y otro ejemplo quizás es la ASEAN, donde los países están muy claros. Sí, nosotros estamos de acuerdo con un concepto de Indo-Pacífico libre y abierto para el estilo nuestro, con una visión propia, y esa visión no implica la exclusión de China, ni implica la contención de China. Implica la colaboración y el trabajo conjunto con China en una posición de neutralidad donde estratégicamente nos apoyamos en el apoyo de Estados Unidos, que valga la redundancia. Ya. Listo. Dejemos por el momento el Asia y vayamos al otro lado de Eurasia. En el tema Ucrania, ¿cómo ves tú? ¿Ves efectivamente esta presencia rusa más, que intenta ser más asertiva, como una reacción lógica por lo demás a la pérdida de esos estados tapón que durante décadas tuvo frente a Europa, al acercamiento de la OTAN cada vez más a sus fronteras? ¿Eso o provoca esta reacción o está también relacionado con este intento de recuperar un rol más activo en el escenario mundial? Yo creo que están las dos cosas presentes. Por un lado, hay desde luego un elemento histórico, y ya lo planteó Putin en un artículo reciente y lo reafirmó Medvedev en otro, en donde hay esta percepción de que Rusia, Bielorrusia y Ucrania son la cuna de la civilización rusa. Y no nos olvidemos que originariamente el cristianismo en Rusia es adoptado en Kiev cuando era el centro de Rusia. Estamos hablando de hace 1000 años, ¿no? Después deriva hacia Moscú, después viene en particular viene todos los 300 años de yugo tártaro, y esto también genera percepciones con respecto al Asia, y después viene la gran Rusia imperial, y después viene la revolución soviética y la URSS, y después viene esto que estamos viviendo ahora hasta que se instala Putin por 20 años. Entonces, en ese contexto siempre la percepción de los rusos es que Ucrania es parte de Rusia. Ahora, ubiquémonos en la dinámica actual del sistema internacional. Desde ese punto de vista, Rusia no va a permitir que lo que considera que es parte de su esfera de influencia vaya a ser penetrado o infiltrado por cualquier poder que amenace los intereses rusos. La expansión creciente de la OTAN, a pesar del acuerdo después del fin de la Guerra Fría, de que no se iba a expandir hacia Rusia, hacia el este, bueno, en realidad no se cumple porque la OTAN ha sido cada vez más agresiva en este sentido. En el medio queda un Estado que teóricamente, cuyo presidente reciente, Zelensky, que tiene 2 años, había ganado con una plataforma en donde iba a avanzar en el cumplimiento, entre otras cosas, de los acuerdos de Minsk y resolver la situación de las repúblicas separatistas. En realidad, en estos últimos meses lo que ha estado haciendo es agitando las aguas en el sentido de que ahí vienen los rusos, es decir, ya nos van a invadir. Pero lo está agitando mandando señales hacia Occidente para reforzar su vinculación, no solamente con la OTAN y con los países europeos, pero a la vez para pedirle a Rusia que por favor no abandone el proyecto
de transporte de gas a través de Ucrania, porque eso es parte De su fundamental de su subsistencia. economía, de su subsistencia. Entonces, esto se está dando en el contexto de que el gasoducto del Nord Stream 2, que ya ha sido aprobado, que todavía no se ha puesto a funcionar, que abastecería desde Rusia a Alemania con gas, ya está listo para salir, a pesar de las objeciones que puso en su momento Estados Unidos y las presiones que puso Estados Unidos. Entonces, en este momento, esta efervescencia, yo la atribuyo más al debilitamiento del gobierno de Zelensky y a la dificultad que tiene para poder avanzar en algún sentido de negociar con todas las partes involucradas de la mejor manera en beneficio de Ucrania. Y además hay una presión de sectores antirrusos nacionalistas en Ucrania que es muy clara en el caso de Zelensky. Yo quiero señalar un dato muy importante, justamente estaba escribiendo un artículo para mañana, que se pierde de vista. Fíjate que los rusos en las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que teóricamente son repúblicas separatistas, les han dado pasaporte ruso a los habitantes de esa república, a la población. Acaban, después de la reunión de Biden con Putin, sin embargo, han incrementado la vinculación económica, particularmente el intercambio comercial entre Rusia y estas repúblicas, y sin embargo no las han reconocido oficialmente. Entonces, digamos, uno se pregunta, bueno, si la estrategia es de expansión a través de estas repúblicas en territorio ucraniano, bueno, y están a punto de estallar la olla de presión, bueno, lo primero que deberían hacer es reconocer estas repúblicas e incorporarlas como parte de la Federación Rusa y avanzar con la expansión sobre el territorio ucraniano. Entonces, esta es la situación. Y en este marco yo creo que hay que ubicar también, para Rusia está claro, no quiere perder su zona de influencia, y el segundo elemento muy importante es que quiere que siga revalidándose su posición como potencia global. Y por eso para Rusia fue un plus tener una segunda reunión entre Putin y Biden de igual a igual para hablar distintos temas de una agenda que no era solamente Ucrania, pero que Ucrania tenía un lugar muy importante, sino estabilidad estratégica, acuerdo nuclear de Irán para controlar la expansión nuclear iraní, el tema de ciberseguridad. Bueno, todos esos temas estaban en la agenda. Pero para Rusia, en sentido, para Putin en particular, en sentido, y ese es el mensaje que transmite a su población, bueno, miren, yo aquí estoy hablando de igual a igual y ya son varias veces con el presidente de Estados Unidos. De la misma manera que ayer hablé con el primer ministro de la India y pasado mañana voy a hablar con Xi Jinping. Es decir, Rusia está entre iguales. Pero vamos a examinar un poco más de cerca eso. Y comencemos con algo que tú dominas. El Nord Stream 2 no está prácticamente concluido. Ya desde hace meses dicen, ya faltan 2 kilómetros, ya faltan 3 kilómetros, pero no está usando Alemania y la Occidente como un arma de presión para tratar de torcer la mano a Putin. Yo creo que ahí más bien es inversa. De lado y lado, de lado y lado. Claro, es de lado y lado. Pero el punto es este, el gasoducto está terminado, no ha sido habilitado, yo creo personalmente porque Alemania está viviendo un proceso de transición política, en donde todavía no está definida la nueva política exterior de la coalición que suplanta a la coalición que encabezaba Angela Merkel. Entonces, vamos a ver cómo se va a encauzar esto, porque no nos olvidemos que dentro de esa coalición un actor poderoso son los verdes, el Partido de los Verdes. El Partido de los Verdes está en contra de todas estas iniciativas tipo gasoducto, etcétera, etcétera, entre otras cosas, no solo por el calentamiento global, sino también por la contaminación que pueda generar. Entonces, vamos a ver cómo esto se define en las próximas semanas, inclusive, con respecto. Pero hay una realidad patente para Alemania en medio de este invierno, que ya empezó, y es que necesita el gas ruso. Venga vía Ucrania o venga con el Nord Stream, lo necesita. No, pero el hecho de que, por ejemplo, los Estados Unidos haya sacado sus reservas, parte de sus reservas estratégicas de petróleo y haya provocado una caída importante en el precio del crudo, o demuestra que todavía tiene bazas de poder importantes. No, sin la menor duda.
Y yo creo que también hay una presión muy fuerte. Bueno, a ver, lo más evidente fue que en la conversación entre Biden y Trump, Biden esgrimiera, fue muy claro, inclusive al día siguiente, que Estados Unidos no iba a enviar tropas a Ucrania si Rusia invadía Ucrania. Estados Unidos iba a aplicar gravísimas sanciones Sí. económicas. Ujú. Entonces está muy claro cómo se plantea ahí la capacidad de involucramiento de Estados Unidos con respecto a un conflicto en el ámbito de Ucrania. Ujú. No, pero te agradezco por haber sacado el tema de las sanciones. No son en el siglo XXI el instrumento principal, con todas las debilidades que tenga, pero con efectos muy diferenciados en algunos casos, muy graves en Venezuela, muy graves en Irán, y menos graves, por ejemplo, contra Rusia u otros, pero el instrumento fundamental de la política exterior, no solo norteamericana, sino de Occidente, y no hay ahí un alineamiento casi matemático de Europa con Estados Unidos. A ver, yo creo que sí es un instrumento muy importante, particularmente en el caso de Estados Unidos y también de la Unión Europea, pero no siempre hay un alineamiento automático, entre otras cosas porque hay una expresión que a mí me encanta en inglés que es herding cats, es Mm, decir, eh, eh, llevar un rebaño de gatos, mm, arrear un rebaño de gatos, que es imposible, ¿no? Y a mí a veces cuando yo pienso en la Unión Europea, pienso un poco en eso, ¿no? Que son como gatos que cada uno va por su lado y no terminan de ponerse de acuerdo a pesar de haber construido lo que han construido en términos de mm, integración. Pero en términos de una estrategia en política exterior mm, claramente definida, a pesar de toda esta discusión acerca de la autonomía estratégica, la brújula estratégica, etcétera, mm, etcétera, no se logra concretar y por lo tanto tampoco es que, bueno, ayer había una declaración de que Estados Unidos y la Unión Europea coincidían en términos de la contención de la expansión y proyección china, pero una cosa es Estados Unidos como lo hace y otra cosa es como lo hace la Unión Europea, más allá de ujú, la declaración y de la retórica, ¿no? Entonces, ujú, yo creo que el instrumento económico sigue estando presente. Personalmente creo que prefiero, en el caso de una confrontación, el instrumento económico y no el instrumento militar, porque los costos ujú, son mucho más altos. De todas maneras, los costos económicos también. eh, pero lo más importante yo creo es que no se rompan los canales diplomáticos y esto aplica tanto para el caso de Ucrania como para el caso de Taiwán y el mar meridional de la China en la interlocución entre los principales actores. Ahí hay un dicho atribuido a Churchill, pero no sé hasta qué punto era de él, es que decía, es mejor hablar, 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 hablar y hablar y no disparar, que mm, disparar. ujú, ujú. Ya, ahora, en lo que tú decías sobre, o lo que decíamos hace un rato sobre OTAN y su proyección creciente hacia Rusia, ¿no hay también una serie de conflictos que están ahí presentes, que Trump lo sacó muy claramente cuando hablaba de que tiene que cubrir sus propios costos de seguridad? ¿Se ha superado esos roces Europa a Estados Unidos frente a OTAN? Yo creo que hay que diferenciar tres actores, a pesar de que la gente tiende a confundirlos. Una cosa es la política exterior de Estados Unidos, donde la OTAN puede ser un instrumento más o menos útil, pero que también la OTAN puede tener un cierto grado de autonomía, porque ha Así sido es. la más agresiva en el caso de esta situación en Ucrania. Entonces, Estados Unidos por un lado, la OTAN por otro lado, el secretario general de la OTAN realmente ha dicho cosas muy fuertes en la Ujú, confrontación con Rusia. Y otra cosa es la Unión Europea, que ahora nuevamente vuelve a traer el viejo plan de hace 20, 30 años de por qué no tenemos una fuerza militar así propia, es. distinta de la OTAN. Ujú, Y bueno, hay que ver quién la va a pagar, cómo la van a pagar, y quién quiere estar, y quién quiere participar en esa fuerza y hasta qué punto esa fuerza va a ser utilizada con objetivos, digamos, eh, eh, articulados a una estrategia de política exterior clara
la Unión Europea o hasta qué punto va a tener una gran reticencia. Por ejemplo, yo creo que Polonia y los países bálticos están muy claramente alineados con la OTAN y prefieren que la OTAN actúe en el caso de Ucrania, lo cual no sucede en el caso de Francia y Alemania. Pero ¿tú crees que la OTAN está ahorita en condiciones de, en el evento de que se produjera una incursión más amplia o más abierta de Rusia en Ucrania, a desplazar tropas y a asumir un rol activo? Los Estados Unidos no están dispuestos a eso. Yo no creo que tenga la capacidad operativa. Si por un lado no participa Estados Unidos y por otro lado algunos de los países europeos se muestran reticentes a participar en cualquier iniciativa que tome la OTAN, no creo que tenga la capacidad operativa correspondiente al grado de retórica aguerrida que está desarrollando. Ahora, pero allí también, del lado ruso, no hay también un poco de bluff en el sentido de que sus capacidades militares están muy reducidas en los últimos 20 años. Bueno, eso es muy relativo. Había un interesante artículo hace un par de números en Foreign Affairs sobre la falsa percepción de la declinación económica rusa, ¿Ya? que no es lo mismo que yo no creo que haya una declinación, al contrario, ha habido un incremento del desarrollo armamentístico ruso en general, pero también ha habido una estabilización de la situación económica a pesar de las sanciones previas, y esto ha llevado a que de alguna manera esa estabilidad se refleja en la vida cotidiana de los rusos como bueno, esto es así un status quo dentro del cual nos estamos moviendo. Ahora, la capacidad nuclear de Rusia sigue siendo equivalente a la de Estados Unidos. Si Estados Unidos no participa en la OTAN, por eso yo digo, no sé si la capacidad nuclear de la OTAN sin Estados Unidos puede equipararse a la de Rusia, inclusive instalándose en lo que los rusos llaman ese portaaviones insumergible cercano a nuestras costas, que es Ucrania, ¿no? Yeah. Eso como una parte. Y la otra parte interesante, porque esto tiene que ver con conversaciones que van más allá y que estaban en la agenda en la reunión de Biden y Putin, que es sobre la estabilidad estratégica, es decir, cómo hacen para controlar el desarrollo ya no solamente del armamento nuclear, cosa que en la cual hay una paridad relativa entre Rusia y Estados Unidos, pero no de China, que está mucho más atrás todavía, sino también cómo incorporamos otros temas que son relevantes, como, claro, que tienen que ver con toda la parte de tecnología cibernética, inteligencia artificial y la parte del control del espacio sideral, que bueno, son nuevos factores en las consideraciones estratégicas y que van más allá de lo estrictamente nuclear, ¿no? En ese escenario, entonces, ¿tú qué probabilidades asignas a que haya un conflicto así localizado en Ucrania en los próximos meses o en el próximo año? Yo creo que sí es cierto. Tú sabes que siempre el chiste es que cuando estás en una situación, en una empresa, en una organización de cualquier tipo, estás en una situación en que no se termina de resolverse, se crea una comisión para resolver el problema. Así es. Lo cual quiere decir que no va a suceder absolutamente nada. Bueno, la reunión de Biden y Putin, ¿con qué concluyó? Bueno, vamos a organizar un grupo de trabajo de expertos de ambos lados para de aquí en adelante seguir llevando adelante el tema. Bueno, es como crear una comisión. La única diferencia, y yo creo que esto es muy importante, los canales de comunicación entre Rusia y Estados Unidos, a pesar de la situación creciente de tensión en Ucrania, nunca se cortaron, particularmente los canales militares. Y yo creo que esto va a revitalizar esa comunicación en todos los planos, y yo insisto, en la misma medida en que puedan seguir comunicándose, ya no necesariamente a través de un teléfono rojo como era en la época de la Guerra Fría, pero sí en que los funcionarios que toman decisiones puedan estar en comunicación permanente unos con los otros, se reducen las posibilidades de un conflicto que salta por alguna situación inesperada, no prevista. Y Como que, ha sido siempre los surgimientos de los conflictos, ¿no? A veces buscado, a veces provocado, ¿no?
Claro. Pero aquí yo creo que hay por lo menos es mi percepción, a lo mejor yo soy demasiado optimista, pero yo creo que todos los actores que están en condiciones de entrar en algún tipo de confrontación prefieren dentro de lo posible por ahora solventar estos temas no a través de la confrontación, sino a través del diálogo diplomático, la comunicación, hasta dónde eso pueda seguir avanzando, ¿no? Y bueno, todos sabemos que para bailar el tango se necesitan dos, y en este caso creo que son tres, ya que estamos hablando de... Ajá. Y pasándonos a otro escenario en el cual no existe lo que tú acabas de mencionar ahorita, o digamos, yo dudo más de que exista, el norte de África. ¿Cómo ves tú ese calentamiento relativo en el Magreb, entre Argelia y Marruecos con respecto al viejo problema no resuelto del Polisario y de la República Árabe Saharaui? Allí, ¿crees que hay esos elementos de contención, de enfoque racional para evitar la confrontación? Mira, yo no soy un experto en esa zona ni le he dado seguimiento, pero mi impresión es que dentro de este cuadro general que hemos planteado de grandes conflictos globales que pueden estallar en algún momento, este es un conflicto que puede tener una cierta vida propia y que no sabemos cómo puede avanzar. Yo tendría que estar mucho más informado sobre cómo están avanzando las comunicaciones o no entre los actores potenciales de este conflicto, pero lo que sí me queda claro es que si bien está subsumido en esta dinámica global, a la vez puede tener un margen de autonomía con respecto a la dinámica global y puede llevar a una confrontación, pero más de carácter local. No es lo mismo que cuando estamos hablando de Ucrania o de Taiwán. Ya, ahora, y para terminar, ¿cómo ves entonces América Latina frente a ese escenario? Cada vez más irrelevante, cada vez más marginal, sin respuestas ni siquiera de los tres países que están en el G20. ¿Cómo ves con unos procesos de integración en una de sus peores épocas, Mercosur, la Comunidad Andina? No sé, ¿cómo ves América Latina ahí? Tengo que confesarte que con mucho pesimismo. Me gustaría terminar con una nota optimista esta entrevista, pero lamentablemente lo veo en forma... realmente estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado por nuestra incapacidad de superar la fragmentación y la polarización en la región. La polarización geopolítica que se está dando es un factor negativo, pero también una polarización de carácter específicamente político, de un tipo de sistema con ciertos matices y otro tipo de sistema con otros matices, aunque ambos se llamen democracia, y esto es parte de lo que están discutiendo en este momento en la cumbre en Estados Unidos. Pero lo más importante, lo que más me preocupa, es que el instrumento que nosotros teóricamente tendríamos como para articular una voz conjunta en la interlocución con los actores externos, que es la CELAC, no está funcionando. Es decir, lo que terminamos de ver ahora con el foro China-CELAC que se ha venido desarrollando, el foro ministerial, lo que vemos es que finalmente es China la que empuja, financia el foro. Lo que son las interlocuciones con la India, con Rusia, con la misma Unión Europea, están en el aire, no avanzan. Entonces, yo no sé si nosotros no terminamos de organizarnos internamente en alguna forma de expresión que no sea de carácter ideológico, geopolítico, sino realmente instrumental a los fines de impulsar el desarrollo en una región altamente desigual e inequitativa, evidentemente. Bueno, vamos a estar a largo plazo en grandes problemas por más que sigamos malvendiendo nuestros recursos naturales. Ahora, tú has mencionado un par de oportunidades al menos, me parece muy importante el tema de la democracia y de esta reunión global sobre la democracia. La democracia está en crisis en el mundo. En estos procesos conflictivos que hemos examinado, o está también presente este ascenso en todas las regiones del mundo de sectores de extrema derecha, ultranacionalista, protofascistas. ¿Qué importancia le das a ese factor como un eventual desestabilizador en el futuro inmediato? Bueno, yo creo que es evidente que es un factor desestabilizador para las democracias occidentales, eso está claro.
y de alguna manera también llega a reflejarse en nuestra región, porque también hay sectores muy radicalizados hacia la derecha que están emergiendo, Así es. no en un marco democrático, sino muchas veces con una visión extrasistema o fuera del sistema o antisistema. Y yo creo que es un fenómeno muy peligroso que abarca no solamente a grupos políticos, digamos, en una tradición europea del nacionalismo, del fascismo, si tú quieres, de la extrema derecha, sino también, y esto es lo que me preocupa, en algunos casos con una radicalización de los movimientos indígenas, que abren un espacio muy preocupante en términos de su rechazo a la participación en los mecanismos democráticos, porque lo identifican con el invasor o con el conquistador o con quien sea, ¿no? Pero ahí estás pensando básicamente en el conflicto mapuche. estoy pensando en el conflicto mapuche, que se expresa con mucha fuerza en el caso de Chile, pero que está asomando también con bastante fuerza en Argentina, ¿no? Sí. Y entonces esa crisis de la democracia en América Latina, ¿tú la ves como, o sea, hay elecciones el próximo año en Brasil, bueno, en Chile a fines de este mes? ¿Cómo ves tú? ¿Eso va a agudizar esta crisis de la democracia o crees que los pueblos sabrán elegir mejor, más sesudamente esta vez? A ver, yo tengo la impresión de que aquí no podemos hablar de toda América Latina, hay que matizar. Es verdad. Porque en el cono sur, cuando uno va hacia América del Sur, hacia los confines de América del Sur, en el sur, la tendencia es más bien a una consolidación de la institucionalidad democrática, más allá de que haya expresiones antisistema. Pero las instituciones funcionan, la democracia se concreta en lo que aspira a la democracia representativa, no en otras cosas, ¿no? Pero a través de la institucionalidad existente. Tanto, es decir, en Argentina hay una polarización política extrema, pero se van a las elecciones y el que ganó las elecciones, aunque el otro pretenda decir que no ganó, pero acepta que el otro ganó. Y la gente que ganó va a los puestos que corresponden. Yo creo que lo mismo va a suceder en Chile, yo creo que lo mismo ha venido sucediendo en Uruguay, y es altamente probable, a mi manera de ver, que tengamos una situación similar en Brasil, sí, donde hay mecanismos institucionales, pero esto yo creo que es más que nada consecuencia de cómo se ancló la democracia y la institucionalidad democrática después de las dictaduras feroces que tuvimos en la década del 70. Bien, Andrés, siempre es un gusto conversar contigo. Esperemos que tus predicciones más bien optimistas y prudentes se cumplan y no tengamos, en América Latina no creo que hay riesgos de conflicto digamos, más allá de los conflictos domésticos por las disputas frente a esta polarización que tú señalas y que vimos en octubre 2019 en Colombia, en Ecuador, en Chile. ¿Tú crees que por allí puede haber algún potencial de conflicto en la región? Yo creo que sí hay un potencial de conflicto social. Eso. Sí, el potencial de conflicto social va a persistir mientras que no hagamos los cambios estructurales necesarios para equilibrar la balanza en términos de beneficiar a la mayor cantidad posible de los sectores de cada una de las sociedades, lo cual no está sucediendo, porque lo que estamos viendo es que inclusive cuando analizamos los índices Gini, cada vez están peor, ¿no? Mejor. ¿No? Entonces, eso depende de cómo avancemos en ese sentido. Pero ya veo que estamos por cerrar, así que voy a dejar todo en una nota optimista. Ojalá que la sangre no llegue al río. Muchísimas gracias, Andrés. Ha sido un gusto. Esperamos conversar el próximo año y felices fiestas y hasta la próxima, Andrés. Muchas gracias. Felices fiestas para ti. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente un placer conversar contigo sobre estos temas. Muchísimas gracias también. Adiós. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Hasta pronto.